Bienvenidos al programa de radio Alto Vibraje, también versión podcast para que usted, además de sintonizarlo, puedas descargarlo en tu plataforma favorita. Alto Vibraje, sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. Nosotros estamos listos para presentarle el segundo programa de la segunda temporada de Alto Vibraje. Este podcast de sinaloenses ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Me da mucho gusto saludar a nuestros compañeros Roque Mascareño, el pitcher. Roque, ¿cómo estás? Amigo Luis Alberto Díaz, muy contento, noticierista, de estar en esta mesa con una mujer empoderada y más. Saludo con mucho gusto a José Jesús González, el Cachi. Cachi, ¿cómo estás? Luis Alberto, gracias. Agradecido como siempre con Roque, contigo y particularmente con quien nos acompaña el día de hoy. Gracias, Fabiola. Y queremos agradecerle a Fabiola García López, ella es directora general del Grupo Calzapato, que nos acompaña. Gracias por aceptar la plática, Fabiola. Pues gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Soy Luis Alberto Díaz, lo invitamos a que participe, a que se quede con nosotros, a que interactúe también en nuestras plataformas digitales. Fabiola García López es directora general del Grupo Calzapato. Fue fundada en 1967 esta empresa orgullosamente sinaloense con presencia en 28 ciudades y estados como Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Sonora y por supuesto Sinaloa. Nos platicaba hace algunos días que tuvimos una conversación previa, que desde niña se involucró en el negocio que fundaron sus papás y al graduarse a los 21 años se incorporó a la empresa y forma parte pues de este corporativo que hoy encabeza. Vamos a hablar de algunas singularidades de ese paso por Calzapato, pero sobre todo del personaje que es esta empresaria sinaloense, que por cierto también nos decían que en el año 2015 fue la empresaria del año de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, entre otras singularidades. Iniciamos contigo, Roque. Encantado de la vida, muchas gracias Belia. Fabiola García López, de veras que es un honor para mí tenerte en esta mesa, tenerte como una mujer empoderada, una mujer que entiendo y sé que practicas la sororidad que además el año pasado tuvimos una hermana estación que se llama La Bella FM. Tuvimos un evento de reconocer a las mujeres más sororas de Sinaloa y anduvimos buscando a tu señora madre a través de ti y no pudimos coincidir con las agendas, pero sé que tu mamá y tú son mujeres empoderadas y sororas, apoyando siempre a la mujer, y pues te felicito, me da mucho gusto tenerte a ti porque representas además una empresa de grandes altos vibrajes. ¿Cómo es que Calzapato, cuál es la historia de Calzapato? ¿Cómo es que tu papá, tu mamá o tus abuelos, por qué Calzapato? ¿Cuál es la historia? Bueno, pues Calzapato es fundada por mis papás justo en el 67. Realmente mi mamá viene de abuelos comerciantes, ella vivió desde muy chica con una de mis tías, hermana de ella. Mi mamá nace de mi abuela a los 51 años. Entonces, cuando nace mi mamá... Pilonacísimo, ¿no? Entonces, cuando nace mi mamá, pues ya tenía mi abuela nietos. Entonces, al poco tiempo, a los 6 años, se viene a vivir aquí a Culiacán con mi tía y su esposo. Ellos tenían unas zapaterías que se llamaban Princes y Conchita. Princes. ¿Sí te acuerdan de eso? Claro que sí. Yo creo que se acuerdan perfecto. Claro. Sí, y aquí. De hecho, mis tíos, mi tío de Jalisco, zapatero, se casa con mi tía. Mi tía sí era como, le llevaba muchos años a mi mamá. Entonces desde muy jovencita se la trajeron, a los 6 años se vino a vivir con ellos. Entonces ella desde muy niña empezó a trabajar con ellos. Mi tío pues de oficio zapatero, amaba el fútbol, fue el que hizo ¿te acuerdas? Sí, escucharon el tema del equipo Princes. Sí, famoso. Y famosísimo, tenían el estadio, fue el fundador y de hecho ha tenido muchos reconocimientos. Mi tío en paz descanse, acaba de fallecer ahora este año, pero un señor muy entregado y de verdad muy apasionado del fútbol, zapatero. Entonces mi mamá desde niña creció con ellos como una hija, nacen mis primas y ella con ellas y así fue como ella empezó a trabajar en las tiendas, en el manejo de proveedores, manejo de bancos, en la administración. Entonces
tiene muchas anécdotas mi mamá donde decía que las tiendas ahí vendían boletos para el fútbol con el equipo Princess y que venían de mejor gancho, ¿no? Sí, la Para verdad, llevar y la zapatería tiendas, o sea, el equipo era Princess, la zapatería Princess. Y bueno, pues yo de hecho desde muy niña me tocó ayudarle mucho a mis tíos, ¿no? O sea, yo los veía como mis abuelos, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues así fue como mi mamá crece, aprendiendo distintas áreas de la administración de las zapaterías. Y bueno, ella a los 22 años decide independizarse. Estudia comercio en el Colegio América y bueno, se independiza. Mi tío le apoyó siendo aval. De verdad, fue para mi mamá como un papá total. Entonces, sí, ella empezó en una zapatería que está por el pasillo Garmendia. ¿Y don Ahí Lamberto, Lamberto. cómo se le acerca a tu mamá? Bueno, ¿Cómo pues, estuvo la historia que dijeron pasa ahí? el tiempo, porque eso fue que en el 67 mi mamá conoce poco después a mi papá y el 69 se casan, un 13 de abril. Empezó primero la Número de zapatería la suerte. Sí, y luego conoció a tu papá. y luego conoció a mi papá. O sea, le vio madera a tu papá, a tu mamá y dijo, con eso. Sí, con ese. Y de hecho Pegó quitazo. yo le dije, ¿y cómo fue? ¿Cómo lo conociste? Y dice, pues fue como cliente. Saludos a don Lamberto. Fue como cliente, y se fue como cliente, hasta lo que yo sé fue como cliente, y como que después coincidieron en una reunión de amigos o de gente conocida y empezaron a salir, y bueno, pues así fue como se conocen. Mi papá trabajaba en ese momento en Hogar Moderno, en Comercial del Hogar del señor Madero, que eran las departamentales, las tiendas en ese momento, y siempre fue súper destacado vendedor. De ¿Tu hecho, papá nacido en? nacido en Zasalpa, Ajá. en Pericos, Sí. por ahí por esa zona. Correcto. Y también desde muy chico se vino para acá a trabajar, y él siempre dijo mi abuela que era el mejor vendedor. Vendedoras. Siempre decía, esta lavadora se la sacó tu papá en un premio. Y de verdad yo ya estaba grande de 10, 12 años y todavía mi abuela tenía la lavadora, el refrigerador que mi papá se sacaba porque siempre fue muy buen vendedor. Y bueno, pues se conocen, se casan y mi papá sigue trabajando en el Hogar Moderno. Y luego ya mi mamá con la zapatería, y llega un momento en que ya le dice a mi mamá, pues ayúdame, porque mi papá tenía muy perfil de vendedor, muy perfil de operador, y mi mamá, su perfil siempre fue más comercial, más compras, más en otras áreas, más Qué comercial, buena más cupla, ¿no? O compras. sea, el vendedor Sí. con la administración, por eso... Y de verdad que con el tiempo entendí, pues, los perfiles de cada quien, ¿no? No es fácil tener pareja que trabaje juntos. Y de verdad que sí me di cuenta con el tiempo cómo cada uno pues iba desarrollando, además súper trabajadores, súper, ¿qué te puedo decir? O sea, mi casa era pilas de zapatos, ¿no? Pilas, o sea, no había muebles más que pilas de zapatos. Y bueno, pues así fue como fuimos creciendo, ¿no? Como nosotros nacimos, y bueno, pues en un mundo de zapatos. Zapatero a tus zapatos. Entonces, su mamá empieza muy joven y en su caso también. Sí, fíjate a que emprender lo por que su yo cuenta. lo que yo observé en el desarrollo de la educación que nos dieron, pues mis papás siempre dedicados al trabajar, ¿no? Y siempre en casa pues había alguien que nos ayudaba a cuidar o temas de pues de aseo, de llevar casa, pero mi mamá trabajaba full time, mi papá también. Entonces ellos ¿qué hacían? Nos llevaban a la zapatería a que trabajáramos o a que estuviéramos ahí. Más bien creo que nos cuidaban en la tienda y nos enseñaban. Y para mí fue la forma en que yo crecí. Yo recuerdo desde niña, yo creo que desde los 6 años, yo me acuerdo que salía de la escuela, de la primaria, me ponía el uniforme, quitaba la blusa del uniforme y me ponía otra. La de la zapatería. Y me iba. Todos los días, ¿no? Hacer tarea y atender. Hacer tarea, atender, y la verdad me encantaba atender 2 áreas, señores grandes o bebés o niños. Siempre, no sé, y de verdad con el tiempo entendí que es un área donde son los... O sea, ahorita te atendería a ti. Por lo de niños. Por supuesto. Sí, claro. Ay, sí, el que se convierte en niño, ¿no? O por lo del señor grande. Me encantaba porque un señor adulto, me encantaba tirarme al piso, abrochar las agujetas, poner los mocasines con los calzadores, dar el servicio, tocarle los pies, ¿sabes? Que me encantaba. Y a la fecha, si voy a una tienda y tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, y la gente dice, ¿cómo? Era parte del servicio, ¿no? Sí, también. teníamos unos mueblecitos así donde te sentabas y ponía el cliente el pie, y de verdad la atención era mega personalizada, era muy kinestésica, muy sensible, muy de tú a tú, muy de uno a uno. Entonces, y los bebés también, me encantaba esos bebés que hacían el piecito así bola, y yo les hacía yo así en la planta para que lo soltaran y pudieran meter el pie en el zapatito, ¿no? Entonces,
siempre desarrollé mucha kinestesia con los niños y con las personas grandes, ¿no? Y bueno, así nos criamos mis hermanos, no todos los hermanos, los que siguen de mí. Somos 6 hermanos y 4 nos llevamos un año, ¿no? Entonces, los 4 pegaditos. grandes crecimos muy pegaditos y bueno, pues así mi mamá, creo que siempre ella buscó cómo cuidarnos y estar cerca de ella y era la manera, ¿no? A través de las tiendas. Entonces, pues así crecimos y yo tengo muchas anécdotas, o sea, yo recuerdo en aquel momento las muchachas que trabajan en las tiendas muy sanas, o sea, era un ambiente sano, un ambiente bonito, tenía oportunidad de convivir y aparte a veces hasta me invitaban a sus casas a comer y vivían bonito, o sea, decían, ay, pero en mi casa hay un árbol de aguacates o hay un árbol de ciruelas y abajo ahí comemos en una mesita y de verdad bien humildes pero bien bonito, o sea, no había la distinción de que la hija del dueño y cómo va a ir a mi casa el trabajador. La verdad todo que mi de tú papá a tú. y mi mamá como que, aparte como que eran muchachas de gente conocida, decía mi mamá, ay, es que es hijo de fulanito, acuérdate que antes decían, ay, la gente ¿de del qué pueblo familia? se asociaba y ay, es fulanito y venía, y entonces generalmente tenían gente buena, de familias buenas, de valores. Yo creo que esa parte sí nos inculcaron muchísimo a nosotros como hijos y como familia. Y en aquel momento yo recuerdo que todos los que trabajaban eran muy familiares, pues. Entonces, pues a lo mejor no había tanta regla escrita, pero había muchos valores y mucho cuidado y bien, o sea, creo que fue un ambiente sano. Yo así lo sentí. Cachi. Una pregunta. Ahorita que estás hablando de valores, en el ámbito empresarial, ¿cuál es el consejo o ese consejo que tus padres más recuerdas te hayan dado en temas de trabajo, en ámbito empresarial? Siempre mi papá me dijo y me decía mi mamá también que solo con disciplina y constancia y perseverancia se podían lograr las cosas, ¿no? Él y ella, creo que ambos fueron muy, muy dados a no rendirse, a todos los días como si a enfocarse mucho. Yo considero que ha sido una pareja muy enfocada y siempre el consejo fue no te rindas, tú puedes, no te rindas, levántate más temprano, enfócate, no te distraigas. Creo que también por eso la parte social de niños no la desarrollamos mucho, o sea, él siempre me decía, no, enfócate. Siempre nos ponían como que metas a corto plazo, siempre nos enseñaban como que a ganarnos el dinero. Era parte de la dinámica familiar. Era parte de la dinámica, ¿no? Es decir, trabajas en vacaciones y nos pagaban algo y de ahí te vas vacaciones, de ahí te ahorras, de ahí. Siempre nos inculcaron eso, o sea, el ahorro, el cuidado del dinero, no per se el dinero. Nosotros creo que no nos hizo falta cosas, pero sí el qué hacer con lo que teníamos. Y eso, muchos valores. Yo creo que yo tengo la fortuna de conocer a tu esposo, abogado, comerciante, exitoso, pero siempre me he hecho la pregunta de cómo le hacen para compaginar ese matrimonio con el trabajo, porque hay un dicho, ¿no?, que aquí es al revés, detrás de un hombre, de un buen hombre siempre hay una buena mujer, y en este caso pues son los dos. Viceversa, también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces, ¿cómo funciona ese matrimonio de ustedes? Pues fíjate que yo conocí a mi esposo en un posgrado en Derecho Corporativo. Cuando regresé de estudiar la carrera, empecé pues, a apoyar en la estructuración del área fiscal, financiera, administrativa, recursos humanos. Y me acuerdo que entré en un posgrado de Derecho Corporativo de la UP justamente, y con lo cual al final pude presentar mi tesis de examen profesional. Y ahí lo conocí y bueno, pues curiosamente en el posgrado no nos llevamos, hasta el final nos conocimos, pero sí me di cuenta como que había temas en común. Creo que nos hemos complementado, como todos los matrimonios, tienes épocas de acoplamiento, épocas de entendimiento, pero definitivamente creo que logramos con el tiempo entender qué quería él de él, qué quería yo de mí, que él de mí. Yo siempre dije yo, primero yo, después él, y le dije a él, primero tú, después yo, y creo que en ese sentido hemos compaginado mucho, pero sobre todo la educación de los hijos. O sea, eso fue para mí elemental, o sea, y si te quiero decir en qué me he enfocado, en educar, amo la educación, y yo les dije, sueño en que ellos tengan la educación
mucho de lo que yo no pude tener. La realidad, yo siempre les dije, quiero educar, quiero darles lo que yo no tuve en educación, en cosas no porque no las necesité, pero sí en educación. Y bueno, creo que en ese sentido nos pusimos bien de acuerdo, creo que hemos hecho un buen equipo, creo que más es un esposo, pero ha sido un compañero de vida, bien padre, que nos complementamos, somos yin, uno yin y otro es yang, la verdad. Pero sí es como que él tiene una personalidad más tranquila, más consciente, más analista, más meticuloso. Yo no, soy mucho más activa en otro sentido, muy creativa, un poco más disruptiva, pero siempre es la parte de mi conciencia que me hace entender, cuídate de esto, ten cuidado con aquello, me observa más allá de, y bueno, creo que con el tiempo también he desarrollado esa confianza en él de tener una buena guía, un buen coach, como sé que también creo y espero que también yo también le sea de ahí para acá. Antes de salirnos del tema de la familia, tengo una amiga que te quiere mucho y me dijo, dile que te diga qué piensa de la frase, honrando a los padres se arregla el alma. Ay, sí, es cierto. Sí, y te puedo decir que después de 30 y tantos años trabajando en la empresa, tengo 32 años full time, pero trabajando desde niña, y siempre con mis papás. Yo no tuve otros jefes, no tuve esa posibilidad, y la acepté y la entendí. Y imagínate vivir con papás, mamás, con papá y mamá con su propia historia, porque tienen su propia historia, y bonita, de mucho esfuerzo y de muchos valores, y fuertes, ¿no? Ambos fuertes de carácter. Entonces, ellos fuertes, y yo también, soy fuerte, ¿no crees que? No necesitas decirlo. O sea, no crees que Vamos a invitar a la mesa a su esposo para que nos platique un poquito. También, o sea, mi carácter es fuerte, y cómo de verdad ir entendiendo, ir compaginando a nuestros padres y entender que cada quien tiene su propia historia. Y de verdad me llevó 20 y tantos, 30 años en terapia, muchos años voy a terapia, y es con el tiempo voy descubriendo el por qué, el para qué. Y de verdad que en esta etapa de mi vida creo que estoy disfrutando mucho más mi etapa más adulta, donde entiendo mucho mejor, los entiendo, los comprendo, y también he desarrollado mucho esa autocompasión, esa autoquererme y entender que no son ellos, soy yo, que cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Y tomo lo bueno que ellos me han dado, porque, y algo que he aprendido, nadie da lo que no tiene desarrollado, ¿no? Entonces, creo que importante es darme cuenta que ellos nos han dado lo mejor que han tenido, nos dieron lo mejor que tuvieron con lo que pudieron en ese momento, y creo que vivir en el agradecimiento es tan bonito. Y dices, desde el amor y desde la luz les agradezco la educación, los regaños, el controlador, porque es que mi papá es muy controlador, y yo también, o sea, darme cuenta que esos aparentes defectos es porque a veces traemos temas que hay que atender, pero también nos sirven mucho para autoprotegernos, ¿de acuerdo? Entonces, tomo todo lo bueno, y lo que creo que está en mis manos mejorar, lo mejoro, y busco, ¿para qué? Pues para generar el legado, las generaciones que vienen, educar de manera diferente en lo que ya hice conciencia, en lo que ya me toca. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa. Preguntaría antes de la pausa, preguntas rápidas a Fabiola, ¿cuántas sucursales tiene Calzapato? Para los que lo hemos leído y para quienes están viendo el podcast. Sí, mira, estamos alrededor de 180 sucursales a lo largo de todo el Pacífico. Tenemos un par de tiendas en Guadalajara, en Vallarta, y bueno, pues paso a paso. Después de Sinaloa, ¿cuál fue la primera ciudad en la que Sonora. estado a que Sonora. se fueron? ¿Y después? Después la Baja Sur, después la Baja Norte, a la par entre la Baja Sur abrimos Tepic, y finalmente abrimos 2 tiendas a Guadalajara. Una de ellas, la verdad, nos pidieron mucho, estuvo el director de un centro comercial con una investigación y nos estuvo insistiendo, y bueno, tenemos la tienda en Punto Sur, Tierra y Armonía, nos insistió muchísimo, estuvieron, 3 años estuvo el dueño, y de verdad me sorprendió. De allá para acá. De allá para acá, ¿no? Y en plena pandemia decidimos dar la oportunidad. ¿Estás rumbo al ITESO por allá? Sí. Y la verdad que la tienda muy linda, y
Y él me dijo el porqué, dije, wow, hay confianza, y sí, hizo una investigación muy extenuante. Nacen la tienda muy en bien. el 67, y ¿cuándo fue la expansión? ¿En qué año? Si profundizamos más tarde. Yo creo que sí, claro que sí, como tenemos que unos 20 años hacia acá. 20 años sí, de expansión. Sí. Pues vamos a una pausa, estamos platicando con Fabiola García López, directora general de Calzapato. Volvemos. Alto Vibraje. En un momento regresamos. En Coppel nos adelantamos a lo bueno. Pantallas hasta 40% de descuento. Celulares hasta 30% de descuento. Motos con 23,000 pesos de descuento. Y línea blanca hasta 40% de descuento. Usa tu crédito Coppel y llévatelo. ¿Recuerdas qué querías ser de grande? ¿Y ahora puedes ver lo importante que son los sueños para los niños? En Proeduca, IAP, les ayudamos a construirlos a través de la educación, implementando nuestros principales programas. Juguemos a emprender, activación de consejos escolares de participación social y escuelas alegres, diseñados para mejorar la calidad educativa y para el empoderamiento de la niñez y sus familias. Sé parte del cambio positivo en nuestro estado. Recuerda que tu apoyo va más allá de una aportación. Tu apoyo impacta y transforma vidas. Sigamos construyendo un mejor mañana. Súmate para que vibremos juntos. Alto Vibraje. Ahora continuamos. Regresamos en Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Ya escuchó usted a la directora general de Calzapato, Fabiola García López, pues cómo ha sido parte del desarrollo. Hemos hablado mucho de lo familiar en este primer bloque. Tocando la parte empresarial, dice el Instituto Mexicano de la Competitividad que solamente el 13% de las sillas en los consejos de administración son ocupadas por mujeres y únicamente 3 de cada 10 compañías tienen al menos una mujer en uno de los puestos directivos principales, dirección general, finanzas y legal. ¿Cómo fue que llega a esta posición, en este caso, Fabiola, en Calzapato, siendo una empresa familiar y siendo una empresa con esa escuela que usted nos comentaba para usted y sus hermanos? Fabiola. Mira, nosotros somos 6 hermanos. 6, estamos 3 al frente de direcciones. 2 de mis hermanos también trabajan en otras áreas de la empresa. Tengo una hermana que es súper trabajadora, vive en Cabos. Y bueno, yo creo que nosotros a nivel personal, te digo, terminamos la carrera, yo trabajé en toda mi carrera, llevé la parte de compras damas, me gustó mucho el tema de desarrollo de producto, manejé proveedores allá, y ya estando aquí en Culiacán, termino mi carrera, bien chava, tenía 21 cuando la termino, me regreso, mi papá me decía, ayúdame en esto, en aquello, en controlar. En aquel momento, pues realmente las tiendas estaban mi papá y mi mamá y ellos controlaban, pues casi como en aquel momento, muy solares, ¿no? Y está muy bien, o sea, era lo que había. Y bueno, me regreso, creo que yo me fui incorporando en áreas que, pues yo estudié contabilidad, entré a esas áreas, entender, pero realmente mi esencia está más en la parte creativa, más de desarrollo de producto, más en armar estructuras, y así fue como me fui desarrollando. Tengo un posgrado, igual estudié Derecho Fiscal, entendí un poco de leyes, de temas fiscales, precisamente para poder ordenar esa parte, que fue lo primero que hice. Y bueno, me fui incorporando, pero a la par me iba a las tiendas, entonces en la mañana en la oficina, en las tardes las tiendas, ¿no? Después me tocó abrir las tiendas de Galería San Miguel. Pude hacer un sueño, que fue hacer la tienda de Calza Kids de Galería San Miguel. Yo le decía a mi papá que quería una tienda de niños, especializada. Recordando aquellas épocas. Recordando mi infancia. Y bueno, pues bien lindo, me dijo papá, adelante, me delega el proyecto, me dijo adelante, y yo de verdad lo hice con mis sueños, hice una granja que a la fecha opera en Galería San Miguel, una tienda que ahorita ya atiende a los hijos de los hijos, ¿no? Sí. Y de verdad bien icónica, y bueno, me puso mucho el tema de desarrollar el área de niños, que a mí me encantaba, te digo, es un área que me encantaba. En aquel momento no lo teníamos tan fuerte, era más fuerte la parte de mujeres y de caballeros, y bueno, pues ahí me agarré ya mucho más exponencial, y en aquel momento las marcas en México de niños eran muy fuertes, ¿no? Teníamos un Coqueta, me acuerdo que iba arrancando un Chabelo muy fuerte, un Mickey, muchas marcas, o sea, un Pieco. Había que ir por ellas también. Había que ir por ellas, exactamente, y teníamos que tener el aparador, ¿estás de acuerdo? Esa especialidad que te requería.
Y bueno, yo empecé a entrar a esa parte, me tocó ser, me acuerdo, estuve en Galerías San Miguel 8 años presidenta en el comité de vigilancia, que lo agarré de fin porque yo tenía esa tarea de que esas tiendas tenemos una Calzapato y Calzakits estuvieran bien. Y bueno, ya después me retiro a seguir aperturando otras tiendas, a desarrollar la parte de producto. Después a la par se integra Tato, mi hermano él estudió mercadotecnia en la UP. Y bueno, pues su parte fuerte justo entró mucho esa parte de mercadotecnia. Él también es apasionado de la construcción, le gusta mucho la arquitectura, el diseño. Él entró a hacer toda la parte él entró justamente en la parte de empezar a crecer y ordenar los layouts de las tiendas y mercadotecnia. Entonces, él fue tomando sus áreas, luego entraba mi otro hermano, Juan Carlos, y él entró muy de lleno al tema de compras. Y vuelvo al tema, todo esto lo hicimos tiendas más actividades. Tiendas, o sea, las tiendas nunca las dejamos. Cada quien estaba en las tiendas. Todos estamos divididos en tiendas. La operación también. La operación. Mi papá era un operador total, siempre ha sido muy operador y maneja mucho la parte de desarrollo humano, el equipo, la gente. Él siempre se ha identificado mucho con la gente. Entonces empezamos como que a tomar áreas cada quien. Nunca nos tropezamos. Realmente la empresa tiene más bien una dirección colegiada, les quiero decir. Al final yo represento parte de quién dar la cara en la empresa, pero realmente las decisiones las tomamos muy colegiadas, o sea, siempre se nos ha dicho por parte de consultores patrimoniales que dicen, ustedes llevan una dirección compartida y funcionan muy bien, dice, no es común. Cada quien con sus fuerzas, ¿no? Exactamente, cada quien con sus fuerzas, y muchas de las decisiones los tomamos 2 de 3, ¿no? O sea, y siempre podemos no estar de acuerdo, podemos pensar súper diferente, pero algo que ha imperado en nosotros es mucha confianza y mucho respeto mutuo. Podemos no estar de acuerdo, pero jamás, siempre el respeto prevalece y el amor, y bueno, creo que ha sido, es un prototipo no tan común, pero en nosotros sí ha funcionado, ¿no? Mis papás ya ahorita pues están más como presidentes del consejo, tenemos el consejo, bendito Dios, están muy bien, los tenemos con nosotros, pero sí ya todas las decisiones de operación, somos operadores todavía nosotros en esa fase, pero sí yo siento que muchas de las decisiones las colegiamos, las vemos en equipo, y bueno, pues poco a poco también estamos sumando gente profesional con la intención de que la empresa pues sea más un corporativo, más institucional, y en ese camino estamos trabajando. Fíjate, ahorita que platica Fabiola y habla de cómo trabaja con sus hermanos y resalta el tema de confianza y respeto, ¿no? Y me acuerdo de otras entrevistas que hemos hecho a gente que lidera empresas familiares como tú, y llama la atención este mismo tema, ¿no? ¿Cómo puedes acompañarte de hermanos socios o de hijos, pero siempre con confianza, Sí, siempre claro. con respeto, y la familia es primero, y como decía uno de ellos, la competencia es afuera, no adentro. Claro, ¿Sí? claro. En este caso, Fabiola, yo te conocí en la universidad, iba como 15 años abajo de mí, ¿no? Obviamente, pero Aclarando, ¿no? sí, no, y siempre te veía con ciertas características, enfocada, dedicada, sin hacer mucho ruido, pero muy, muy tenaz. Eres una mujer, eres ama de casa, estás casada, eres mamá, eres líder de una empresa, eres consejera de una institución educativa, porque sabemos que te gusta el tema de la educación. ¿Cómo compartirías esto con más mujeres que estoy seguro que cuando ven gente como tú, dicen, ¿cómo le hace? Bueno, mira, Cachi, cuando yo me acuerdo cuando, siempre me soñé, de verdad, amé los niños, me encantan los niños, y siempre recuerdo que cuando abrí la tienda de niños, veía tantas mamás que iban con niños a comprar, y de verdad vibraba, yo ahí sí vibraba. Ahí mucho vibraba. Era De comercial, verdad. vamos a un corto. Mucho, o sea, de verdad yo me di cuenta de esa esencia en mí, y me encantaba hacerles fiestas, hacer partir pasteles y contratar payasos, y me encantaba. Siempre me soñé, ¿qué quería? Yo siempre dije, yo quiero ser mamá, yo quiero tener una familia, o sea, nunca pensé en decir, no me voy a casar, voy a dedicarme a trabajar y bla, 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 no, yo siempre me soñaba con mis hijos, me soñaba, ¿qué quería? O sea, yo siempre me puse tenía el propósito de tener familia, hijos, ¿no? Y cómo los iba a educar, y bueno, pues la verdad que a veces uno no sabe ni qué le depara el mundo, ¿no? Ni la vida, pero bueno, esa parte sí la tenía clara. Y bueno, pues cuando ya me casé y que yo empezamos a tener a nuestros hijos,
Me acuerdo que yo decía, en ese momento yo viajaba mucho, iba mucho a León, mucho a Guadalajara, me iba a la oficina de compras de Guadalajara, ya tenemos una casa que nos funciona como oficina, iba y venía mucho. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero la verdad, creo, y hace días me quedé pensando en eso, ¿cómo le hice? Yo creo que ha sido la época en que más presente he estado con mis hijos. Yo recuerdo que mucho volé a las 6 de la mañana, mucho, y llegaba a las 11 de la noche el mismo día para atender proveedores, atender citas fuera, pero trataba de dormir en mi casa. Era un esfuerzo tremendo, sí. Viví levantándome a las 3 de la mañana muchos años y durmiéndome a las 12 de la noche muchos años, pero sí me quedaba claro que yo quería que me vieran temprano, que me vieran, para mí era muy importante. Y bueno, creo que vivía muy presente. Me acuerdo que vivía cerca de donde estaba la oficina, a veces me llevaba a los niños al trabajo un ratito, era de las que iba y los recogía a la escuela, de verdad, y dejaba un proveedor sentada, y ahorita regreso. Iba, los recogía y me iba a la casa, los dejaba, comían y me regresaba a seguir trabajando. A las 3:30 me regresaba. Luego, si tenían piñata, los llevaba a la piñata con quien me apoyaba, me sentaba un ratito en la piñata, me iba a la oficina y luego ya terminaba y me regresaba. Entonces siempre me veían. Entonces yo no quería que se perdieran de esa parte social que a lo mejor yo no tuve, ¿no? O sea, sus piñatas, sus primeras comuniones. Fui representante de salón varias veces y de verdad para mí era un triunfo cuando me elegían y decían, ¿cómo le voy a hacer? Entonces siempre entre las monitoras me coordinaba, tenía un gran apoyo y de verdad me di cuenta que las cosas sí se pueden, pero que es algo que yo trataba no ver demasiado el futuro, sino vivir el día a la vez. ¿Cómo lo voy a resolver hoy? Y luego al día siguiente, ¿cómo lo voy a resolver mañana? Y empezaba a priorizar. Ese primero esto, luego esto, movía citas, movía aquello, y a lo mejor el proveedor o la gente ni cuenta se daba, pero sí le daba cómo iba acomodando los tiempos, o sea... Una agenda prioritaria. También. Sí, mi agenda prioritaria, te digo, creo que, pues sí, mucho tema social pues no tenía en ese momento, era mucho enfocar en hijos y casa. Claro, el apoyo de mi esposo ha sido elemental, por eso digo, creo que elegir un buen compañero de vida y un socio de vida es elemental. Hablar las cosas, a veces yo no los recogía, él los recogía, a veces yo no los llevaba, él los llevaba y yo los recogía. Fabiola, ¿y ahorita? ¿Sí? Ahorita, ¿cómo vas con la tercera generación que se está formando? Porque sé que lo difícil, no recuerdo la estadística, pero sé que es muy baja la estadística de las empresas que brincan de la segunda a la tercera generación. Estoy escuchando cómo hablas cuando estuviste en los años de operación más importantes, claro. Pero tus hijos ahorita ya están grandes, algunos de ellos ya están... ¿Cómo estás pensando en la tercera generación? ¿Las estás educando a la gente que nos está escuchando y nos está viendo? ¿Cómo le recomiendas tú que fuiste segunda generación, y cómo te gustaría que fuera el ingreso de la tercera generación a tu empresa? ¿Ves a tus hijos chambeando contigo? Mira, ¿no los ves? ¿Quieres o no quieres? ¿Ellos mira, les gusta? Yo creo que parto... Y no nomás de tus hijos, de tus hermanos. Claro, ¿no? parto de que quieran ellos, de quién quiere, a quién le gusta, porque es un camino, el retail y la empresa es un camino, ¿no? Creo que a nosotros se nos dio muy natural porque no tuvimos otra posibilidad. ¿Estás de acuerdo? Era tu mundo. Era mi mundo, o sea, no hay mundo más que ese mundo. Yo así lo tuve, zapatero a tu zapato, y yo pensé que todos... Era eso. Pues nomás había que vender zapatos. El que vendía otra cosa, ¿cómo? Qué raro, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Yo nací así, y así que sí, y así viví. Y entonces, bueno, el caso de los hijos, el caso nuestro, el caso mío y de mis hijos, de Teo y mis hijos, digo, creo que, en principio... Creo que el inculcarles el amor al trabajo era elemental, nos veían todos los días. Claro, Teo en sus actividades, yo en las mías, nos complementábamos. A mí, Teo en la parte legal me ayudó muchísimo, de verdad lo que sé de legal lo sé por él, con todo el respeto. Pero sí me di cuenta que al final cada quien tiene que ir eligiendo su camino, ¿no? Tengo una hija grande que ya está graduada, ella sí le ha gustado. Claro que desde muy chavita me empezó a acompañar con proveedores, empezó a entrar a mi mundo por la necesidad, porque yo también te hice una cosa, en muchos de mis viajes me acompañaban mis hijos. Tú puedes, trépate. Faltas un día en la escuela, bueno, no te va a pasar nada, ¿no? Hay un puente y vámonos. Y ahí en el viaje platicaba yo con ellos, convivía con ellos, les presentaba, veían qué hacía. Creo que esa oportunidad la han tenido los 3 grandes. Tengo otra hija que está adolescente que también, pues a veces me acompaña, pero realmente siento que los grandes como que se dio más.
Y bueno, la grande sí se graduó, está con nosotros apoyándonos ya en áreas específicas, entró en áreas nuevas, está en otras áreas que no precisamente estaban cubiertas, entra como apoyo a un área de interiorismo de tiendas, estudió diseño industrial, entonces interiorismo de tienda, hizo una maestría en eso y luego ya se va a mercadotecnia, entonces trabaja con los chavos de la empresa que están en áreas nuevas, entonces hay un equipo de puros chavos dedicados y ella está en esa parte, pero realmente entra a proyectos nuevos, entonces no es que venga ni viene conmigo, hay cachos que viene conmigo y me ayuda a mí en ciertas áreas, hay cachos que está con Tato, mi hermano, que realmente trabaja en el área de Tato, mi hermano, y bueno, al final recibe instrucciones de los 3 hermanos, y bueno, la veo contenta, la veo muy en su centro, y bueno, pues ella tomará sus decisiones, ¿no? Eso fue algo, yo no quiero obligar a nadie. Pero ese Calzapatos no hay un plan de sucesión, digamos, como decía el Cachi, hemos entrevistado a empresas familiares que dicen ya tienen un plan de sucesión, el consejo ya va, en Calzapato, que es una empresa tan familiar, tan unida, tan de hermanos, ¿ya estás pensando en eso? ¿Lo recomiendas? Sí, sé que tú tomaste muchos cursos en el IPADE, que eres una mujer muy estudiada, ¿qué te dice esa enseñanza? Y eso que aprendiste ahí, ¿realmente aplica en la chamba del día a día? ¿Lo aplicas o en este tema de la familia? Yo creo que no hay una receta exacta, ¿no? Sobre todo cuando tienes padres que son súper activos y están presentes y para ellos no es fácil, ¿estás de acuerdo? Pensar en sucesión. Es increíble, ¿Y a quién? ¿Y de qué forma? Entonces, nos puede suceder a nosotros que a veces sucedes y te brincas hasta una generación en temas de sucesión, como pasa hasta en reinados, ¿no? O sea, sí hemos pensado, sí estamos avanzando, hemos trabajado algo de protocolos, pero sí, a mí en lo personal me ha quedado claro, y a mis hermanos también, que la primera requisito es que quieran, que les apasione. Si el proyecto les apasiona, ya hay un camino, ya hay un brinquito. Porque te voy a decir una cosa, las carreras al final no te definen. ¿Estás de acuerdo? Puedes estudiar, yo a mi hermano estudió mercadotecnia, le gusta, pero su pasión está más en la arquitectura, en el diseño, en otras áreas, ¿no? Entonces, algo que yo veo es que lo que te va definiendo es tu hacer, ¿estás de acuerdo? Y en el camino encuentras tu pasión. Entonces, yo creo que para mí es primero que les apasione, que les guste. ¿Trabajarías aunque sea gratis? Y esa es una pregunta que hago. Entonces dices sí, no y por qué. Si es sí, entonces dices por qué, entender por qué. Entonces empezar a poner la prueba dura, O sea, yo a mi hija, la que trabaja, yo casi le decía, a ver, piénsatela. Tienes la opción de irte a otro lado, tienes la opción, has vivido en muchos lugares, ¿no? Viví en muchos lugares, estás muy preparada, ¿qué quieres? Y ella me dijo, mamá, a mí me gusta la empresa, me gusta Culiacán. Le dije, ¿neta te gusta? Me gusta Culiacán, hijo, aunque tú no lo creas. Más que Guasave. Más que Guasave, es difícil me lograrlo. Gusta, En Guasave tenemos muy bonitas tiendas de queso. Muy lindas tiendas tienen en Guasave. Y de verdad que sí, y le gusta Culiacán, la veo contenta, la veo proactiva, la veo muy ejecutiva. Y digo, bueno, pues ella irá definiendo su camino, ¿no? Está muy chavita. Entonces digo, está bien, va. Y tengo otro hijo que también se graduó hace un año. Él hizo el 7º semestre trabajando en Microsoft y allá trabaja. Se terminó la carrera, a los 22 se fue a vivir para allá. Pues allá vive, allá trabaja. Es el que está en Estados Unidos. Es el que está en Estados Unidos viviendo, ¿no? Y bueno, pues también tiene su oportunidad. Sí, claro. Vamos a hacer una segunda pausa en Alto Vibraje. Regresando del corte, me gustaría nos dijera en qué año surgió el sistema de vales de Calzapato, qué ha significado el sistema de vales de Calzapato, cuántas señoras trabajan ahí. Y bueno, y otro de los temas también quisiera que nos comentara es cómo fue que concretó que vinieran a sus tiendas, las tiendas de su familia, toda su familia, las marcas internacionales. Regresamos. Alto Vibraje. En un momento regresamos. En Coppel nos adelantamos a lo bueno. Pantallas hasta 40% de descuento. Celulares hasta 30% de descuento. Motos con 23,000 pesos de descuento. Y línea blanca hasta 40% de descuento. Usa tu crédito Coppel y llévatelo.
Muchas gracias por estar sintonizando Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Gran idea donde el Cachi, José de Jesús, Luis Alberto Díaz, el noticierista, y el pitcher, su servidor Roque Mascareño, hemos creado esta idea de Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses grandes aportando sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias de sus empresas y de sus familias. Esto hace que usted y yo podamos aprender de manera más directa, más vivencial, más humanamente. El podcast que además tiene causa, y la causa se llaman las instituciones que tiene la Junta de Asistencia Privada, que atienden a grupos más vulnerables en nuestro querido Sinaloa. ¿Le gustaría a usted aportar y sumarse a las instituciones de la Junta de Asistencia Privada? Es fácil. Solamente deposite a los números que aquí en pantalla aparecerán y su depósito será íntegro a las instituciones que más te necesitan. Cabe señalar que todo lo que se monetice digitalmente en este podcast será 100% para la institución que el entrevistado asigne. Alto Vibraje. Gracias por sintonizarnos. Alto Vibraje. Ahora continuamos. Bueno, regresamos en Alto Vibraje, este podcast de sinaloenses ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Estamos platicando con la directora general del grupo Calzapato, esta empresa orgullosamente sinaloense, Fabiola García López. Le preguntaba antes del corte en qué año surge y cómo el sistema de vales de Calzapato, que entiendo hizo boom en la empresa. Mira, el área de vales nació en el noreste, justamente, viene de Torreón, de otros lugares de la República. Bueno, pues nosotros teníamos tiempo aquí justo hace 20 años, como el 90 y... ¿qué fue? No, 2003, 2004, que andábamos ya con la idea de implementar vales. Tiempo hacia atrás yo había abierto un área de crédito a empresas que le llamamos crédito laboral, a través de la cual teníamos crédito con descuentos de nóminas. Entonces, claro, era un sistema muy manual, no teníamos todo bien documentado, pero yo lo arranqué, justo arranqué visitando empresas, escuelas y esto, y con la intención de empezar a abrir un abanico nuevo, ¿no? Entonces, teníamos esa posibilidad también, en el tiempo con ello. En una ocasión lo hablamos con mi papá, y mi papá así como que decía, pues vendemos de contado, vamos bien. A fiar, como decimos aquí, ¿no? Decía él, ¿cómo van a fiar el zapato? Y de verdad bien entendible, ¿no? Entonces, recuerdo en una ocasión, Tato, mi hermano, estaban él y Tato en Obregón, y iban a abrir la tienda de la competencia, y justo con los sistemas, con el sistema de vales, y nosotros ya tenemos todo listo nomás para dar un clic. Claro, nos faltaban varias áreas, que la legal, documentar mejor y taratata. Y bueno, pues nos aventamos, ¿no? Yo en aquel momento estaba más como en la gerencia administrativa, y como era un proyecto nuevo, donde decíamos, chanfles, se arriesga el patrimonio, se arriesga todo, y entonces yo decidí entrar. Estuve un año como gerente de crédito, vivir todo, la documentación, todo, pues todo lo que se vive en un proyecto que está 100% novato, y emprenderlo. Tato, mi hermano, mis respetos, dedicado a la parte de sistemas, nos apoyó Teo en la parte legal, y bueno, pues armó todo. Y recuerdo un 28 de abril, pues nos arrancamos del 2004, justamente, este año cumple 20 años, y pues nos arrancamos. Y bueno, pues fue un sistema que creció con el tiempo, y sí nos hizo mucho crecer, nos ha hecho mucho llegar a muchos hogares, y sobre todo, bueno, pues con el tiempo también yo entendí, viviendo el área, pues realmente es como un tipo de venta de catálogo también. Chamba para muchas señoras. Chamba para muchas señoras, es un tipo catálogo. Entonces, para entenderlo mejor también, y claro que me di cuenta con el tiempo de la misión tan grande que vas cumpliendo como empresa. O sea, hay una misión social detrás del área. Sí. Te quiero decir que yo en el tiempo entendí mucho esa área y me encanta. Es más, yo descubrí mi pasión dentro de crédito. Digo, comprar y vender es bien importante, comprar bien y vender muy bien. Sí, la administración y todo, pero sí cuando te das cuenta que el sistema, o que tienes un sistema que ayuda a transformar vidas, a cambiar vidas, ver señoras que de nada construyen y tienen familias, logran que sus hijos estudian, logran muchas cosas, pues te das cuenta que hay una transformación de vidas, ¿no? Y luego, bueno, pues vender un producto básico, pues también ayuda. ¿Cuántas señoras ya en este momento? Mira, realmente dedicadas,
debe haber unas 8,000 dedicadas. Sí, pero pues hay de todo, hay quienes se dedican, hay menos gente que se dedica totalmente y otras que realmente pues sí, hay otras que lo contribuyen trabajan, la mayoría de la gente trabaja y le dedica parte del tiempo, ¿no? Pero sí, es un sistema que tiene un propósito bonito, un propósito de mucha educación, vuelve al tema de educar. Yo recuerdo muy bien en pandemia cómo nos dedicamos a educar, cómo nos dedicamos a digitalizar mucho más al servicio de ellas, cómo yo siempre busqué, y la gerencia de crédito, que es una chava linda, dedicadas a ponernos en las plantas de sus pies para poder ayudarles, desde el botón rojo, el botón amarillo, el botón verde, y bueno, desde ahí vivo mucho los procesos de educación y darnos cuenta cómo nos falta en México, pues educar, ¿no? Y resulta ser que la gente que más luchona, más trabajadora, más, a veces nos falta educarnos, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues la verdad que, por eso te digo, me gusta mucho, detrás de esto hay mucha educación, nos dedicamos mucho a entrenar, a capacitarlas, a hacer junta con ellas, a estar cerca de ellas. Sí. Pues, yo creo que, te voy a hacer una pregunta, en gran parte lo has contestado ahorita, pero ¿cuáles son a qué le debes ese crecimiento y ese éxito o ese tamaño que tiene Calzapato? ¿Cuáles son las fortalezas que encuentras en Calzapato y cuáles son los retos en los que crees que se debe de trabajar más para seguir superando lo que ya llevan? Yo creo que el gran reto que tenemos justo está en el manejo, como comentamos, el manejo de tantas marcas, los requerimientos que tiene cada marca. Cada marca construye su propio mundo, cada marca tiene su propio ADN, cada marca tiene sus requerimientos y justo está mucho en el educar a nuestros colaboradores, en llevar esa cultura que tiene cada marca a ser vivida dentro de la empresa. Entonces, nuestro reto es educar, nuestro reto es tener una cultura muy colaborativa en la empresa, muy solidaria, donde unos nos ayudemos a otros, que eso a mí se me hace bien importante, cuidar mucho el personal, mucho esas energías de la gente, quedarte con gente bonita, entrenar, capacitar, que entiendan mucho el porqué, de verdad ser embajadores de marcas, que así les dije a todos, somos embajadores de marcas. No somos dueños de las marcas, somos embajadores de marca y necesitamos ser dignos representantes de cada marca. Me llama mucho la atención lo que dices de educar en la colaboración. Fíjate que en mi caso, en mi trabajo, ese es uno de los retos más grandes, ¿no? Y creo que cada uno del que nos está escuchando ahorita debe de estar pensando en su negocio. ¿Cómo hacer que se prendan positivamente las personas que trabajan y decir, mi trabajo no concluye aquí, sino mi trabajo concluye en que también el de enseguida concluya? Es decir, ¿cómo le hago para generar un dinamismo que contagie el trabajo hacia los demás, ¿no? Eso de educar en la colaboración está bastante interesante. Que está en el centro de la empresa, no el puesto de cada quien. Sí. Eso es que difícil, ¿eh? Y de verdad creo que entender que es importante encontrar gente con bonita actitud, con buena actitud, que esté dispuesto a dar más allá de lo que le corresponde, pero en pro de un beneficio común, no de mi propio beneficio, ¿de acuerdo? Darte cuenta cuando un compañero de trabajo necesita de mi apoyo, y yo le llamo eso también un trabajo consciente. Oye, Fabiola, por ahí me llegó, no me robé la pregunta, pero casi. ¿Será cierto, de seguro se la robó. Te lo garantizo que se la robó. Tengo un apuntador aquí. Me dicen que usted, bueno, que tú, porque estás muy joven, hiciste 2 veces el AD2 del IPADE. ¿Es verdad o es mentira? Sí, 2 veces el IPADE, y tú y yo pensando el amigo para hacer uno, 2 veces, ¿es verdad? Tiempo, sí, la hice 2 veces. Lo hice hace 21 años, 22 años. ¿Es parte de tu secreto? Es parte de mi secreto. ¿Sabes cuál es parte de mi secreto? Que conviví con los papás y ahora convivo con los hijos. Siempre me tocó estar en la generación de los grandes. Siempre yo estudié con mucho señor grande, con muchos notarios, los posgrados eran puros notarios, me acuerdo muy bien. Aquí está uno. Y wow, de verdad, sí, mis respetos a la gestión. Y entonces en ese momento, hace 21 años, 22 años que lo hice, pues estaba un puro señor grande de la edad de mis papás, sabios, que aprendes mucho, siempre tuve esa habilidad, me gustaba platicar con me platico con los señores grandes y platico con los niños, o sea, tengo ese tema. Y ahora, cuando lo repetí, justo entré en 2019 y me tocó un grupo de puros chavos, de muchos chavos. Entonces, bien padre porque ni estoy en una etapa, estoy en el medio. Soy como el jamón del sándwich, ¿no? En esa generación X que somos el jamón del sándwich.
Pero me encantó mucho, de hecho el equipo que tengo del IPADE, del segundo que tengo, pues son realmente puros jóvenes, y me ha encantado esa alegría, esa singularidad, esa dinámica que tiene el chavo que realmente se entrega y es apasionado, esa llama encendida que tiene la juventud que la tiene. Oye, Fabiola, aprovechando esas cualidades que yo pienso que van a ser parte de la respuesta a esta pregunta que en los tres estábamos queriendo hacértela, ¿qué elementos, qué características, qué tips, qué formas debe de tener una directora general de una empresa del tamaño de Calzapato? ¿Cómo contratarías tú a la directora general, a aquellas personas que nos están escuchando y viendo? Oye, es cierto, esto debo de mejorarlo, esto debo de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que tú en tu caso tienes que te hacen tan exitosa esta empresa? Has tenido crecimientos del 30% en un año o más. Mira, yo creo que vivimos tiempos de retos grandes. Y de verdad siempre han sido retos, no siempre, no creo que no es algo nuevo, siempre cambio. Yo creo que el director o la directora futura, quien quede en la empresa, y de verdad es algo que me he preguntado mucho ya últimamente, es alguien que escuche mucho, que esté cerca de la gente, ¿no? Un tema humano, pero a su vez una energía fuerte, masculina, que es necesaria para poder dirigir cualquier organización, para poder que se acaten cosas, ¿no? O sea, yo creo que de verdad es una pregunta que de un tiempo hacia acá ya me la hago clarito y empiezo a ver perfiles, ¿no? Actitud, importantísimo, no se vale rendirse, siempre estar buscando pensar fuera de la caja, escuchar el doble, el triple o quíntuple más de lo que uno habla. Creo yo en lo personal que hablo mucho. Yo a veces hay reuniones que digo, hoy me voy a callar, hoy no voy a hablar, hoy voy a escuchar más, porque de verdad date cuenta que en cada ser humano que está en la organización hay gente sabia. Escuchar mucho a los jóvenes, de verdad mucho a los jóvenes, que es el mercado actual y futuro al cual le vamos a servir, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona que sea sí humana, se necesita, creo yo, me gusta mucho ese tema humano, y me doy cuenta que la gente entiende mucho más cuando le escuchas. Creo que ocupamos más escuchantes que gente que habla, entonces, de verdad. Y ponerte también, aunque se oyera, hay muchas filosofías o culturas que dicen, no, creo que estar al servicio a veces hasta del último escalón de la organización a mí se me hace bien importante. Que si está el guardia, lo saludemos, es un ser humano, que a veces son los que te dan ideas, ¿eh? Oiga señora, fíjese que esto, y digo, ay, no lo había pensado. O sea, las ideas vienen de quien sea, ¿no? Hay un libro que leí, me decía, que me encantaba, que decía que las ideas están en el aire y las puede captar cualquier persona, ¿no? La magia de la creatividad, ¿no? Entonces, cierto, y vuelvo al tema, creo yo que necesitamos, esta empresa en la que estoy ocupa personas muy resiliente, con una buena actitud, que sepa liderar hombres y mujeres por igual forma. La educación y los derechos de la educación y los derechos de las posiciones puedan ser para ambos. No me considero cero feminista, cero machista, cero, creo en una equidad sana, en una equidad de confianza y respeto, en educar hijos como hijos e hijas como hijas, pero con un apoyo mutuo total. Y de verdad entiendo que hay tareas rudas que se necesitan por parte de la fuerza de un hombre y vale la pena decir sí, así es. No quiere decir por ello que de repente no lo haga alguna mujer, pero la naturaleza es diferente. Como hay tareas que perfectamente puede desempeñar una mujer, que claro, pueden tener una energía masculina muy linda que logre que las cosas sucedan, ¿no? Creo que es una combinación de energías, sea hombre, sea mujer. Yo pienso que sí, la actitud es bien importante, que se apasione del proyecto. Es un proyecto que vale la pena, muy bonito, muy retador, por supuesto, como todas las empresas se van retando a través del tiempo, con la competencia, con el personal, con los valores, no perder siempre el piso de los valores. Siempre he hecho, uno actúa acorde a sus valores, pero reaccionas también en base a los valores. Claro. Porque, por ejemplo, esto que nos toca vivir épocas como pandemias, diferentes pandemias, de acuerdo que vivimos, y realmente hay muchas reacciones que tienden a romper reglas políticas que están.
y a ser más flexible, más ágil, más rápido, ser honestos, ser resilientes, pero te das cuenta que los valores son los que van a sacar adelante la organización. Aunque se tenga que romper algo, agarras las llaves y se las das a alguien. Ten, aquí están. No te toca abrir, pero hoy vas a abrir. Y vas a cerrar y vas a responder. ¿Podría ser esa la gran diferencia entre Calzapato y el resto de las empresas del mismo giro? Los valores, o cuál es la diferencia que tú dices, esta la voy a poner en amarillo, Calzapato, la diferencia al resto de las zapaterías es 2 puntos? Yo creo que lograr que el equipo sea holístico, que aunque diga me toca de esto a esto, se apasione y se dé cuenta que el resultado vamos por la misma línea y lo pueda aportar. Se tenga que quedar 1 hora más, un día más, te contesta a las 8, 9, 10 de la noche, lo que necesite con lo que se necesita. O sea, creo que entender que el trabajo no acaba de tal hora a tal hora, sino que acaba más con el logro de un propósito. Yo creo que quien entiende esa parte encaja muy bien con la filosofía y la cultura de la empresa. Una empresa simple, flexible, ágil y justa. Siempre hemos buscado ser lo más justo posible. El tema de justicia no es el mismo para todos, va muy en la percepción, pero creo que sí hay gente que se puede enamorar y convertirse también en un rol de dueño, ¿no? Como dice Dumois, ejercer esa dueñez. Sí hay gente. Yo sí estoy convencida que estamos en el camino de encontrar. Vamos a la parte final de este podcast. De mi parte, preguntarle, Fabiola, como empresa sinaloense, ¿ha habido alguna ocasión que le han cerrado la puerta o que le han dicho, no, vienen de Sinaloa con el estigma que nos dan? ¿Cómo ha vencido ese tipo de cosas? Asumo que sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuéntenos. Oye, hemos tenido algunos eventitos, ¿verdad? No controlados por la ciudadanía ordinaria, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer más allá de que poner nuestro granito de arena para comunicar al personal, comunicar a nuestros clientes, comunicar a todos nuestros stakeholders. Me refiero al crecimiento, si ha tocado la puerta en otro estado o en otro país. Sí, mira, sobre todo la parte de proveeduría, porque pues realmente los que estamos aquí nos conocemos, ¿verdad? Digo, una empresa de 57 años, me conoces de muchos años, o sea, no hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero sí, cuando afuera no te conocen y dices, ay, ¿de dónde eres? De Culiacán, de mi bello Culiacán. Y empiezo como una influencer que dice, ¿y Culiacán tiene? Yo dije, ay, me aprendo Culiacán. Culiacán es famosísimo. El otro día lo oí y dije, va de nuez, porque le escuché. Eso es muy sinaloense. Eso es muy sinaloense, ¿no? Entonces dije, va de nuez. Y bueno, yo creo que sí tenemos retos. Yo creo que no podemos bajar la guardia. Creo que necesitamos hacer y seguir haciendo cosas más buenas por nuestro estado. Es un estado bello, es un estado que nos ha dado mucho. Yo les digo, tenemos de todo, o sea, de todo, agricultura, ganadería, pesca, o sea, tenemos las mejores cadenas, o sea, tenemos todo, de verdad. Hay grandísimos empresarios, los principales empresarios del país, muchos están aquí, o sea, en Culiacán, en Sinaloa. Entonces, de verdad, bien orgullosa. He tenido la oportunidad de estar en consejos de bancos y de verdad me toca conocer gente que en mi medio cerrado de donde estoy, a lo mejor no los conociera y digo, wow, me sorprendo y cada vez me sorprendo más de la sencillez, de la resiliencia, de la tenacidad y del alcance del empresario sinaloense. Y de verdad hay muchas mujeres muy valiosas, muchos consejos que darnos de verdad, y entre ellos es educarnos mucho, no dejarnos, darnos prioridad, querernos, amarnos, mucha autocompasión, mucho autocuidado y de verdad convencida que cada una de las mujeres de nuestras hijas pueden ser mujeres exitosas en la parte personal, familiar y también profesional. Cachi, finalmente. Yo creo que eso que tú comentas, Fabiola, ojalá pudiéramos cada uno de nosotros ser exitoso en lo que hagamos. Si yo voy a hacer algo pequeño o grande, no importa, pero tratar de ser exitoso, es decir, el mayor esfuerzo. Y en tu caso creo que lo estás logrando, ¿no? Como empresaria, como ama de casa, como mamá, como esposa. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Fabiola? Ay, qué buena pregunta. Bueno, pues me gustaría ser recordada como una mujer que escucha, como una mujer que entiende, como una mujer que hizo algo por los demás. Siempre le digo a mi equipo con el que viajo mucho y me encanta platicar con ellos, dedicarles tiempo, pues como una persona que
que está presente. Quisiera estar más presente, vivir con más resiliencia, más cautela, escuchar más. Así me gustaría ser recordada como una persona empática, humana. Creo mucho en el liderazgo humanista. Eso no quiere decir que todo es color de rosa, no. Ser realista. La vida sí es de esfuerzos, la vida sí es de retos, la vida sí es de levantarte temprano, la vida sí es de disciplina, la vida no es tan cómoda como nos lo hacen soñar a veces, ¿de acuerdo? Hay mucho más que tenemos que dar, hay que pagar el precio también por lograr tus sueños, es no dejar todo en el tintero, sino que también disfrutar del camino, del día a día, aplaudirte los pequeños logros, aunque parezca que uno no se los reconoce y te das cuenta que los demás sí lo ven, pero también aplaudírtelos, ¿no? O sea, y aplaudírtelo desde el amor, no desde el ego, desde el amor propio y echarte porras para el día que sigue, ¿no? Gracias a Dios, digo yo, el día acaba y tenemos todos los días la posibilidad de despertar y despertar es un milagro. Y creo que desde ese milagro construirte y construirnos. Y siempre ver también por los demás, porque al final nos vamos a ir, pero lo que se queda aquí se queda. Oye, Fabiola, híjole, yo tengo como unas 6 preguntas todavía, director. Adelante. Es que yo creo, Lamberto, que tu hija se equivocó de carrera, debe haber sido motivadora. Estoy encantado de escucharte, de veras. Me encanta cómo hablas, cómo dices y cómo ejecutas. Pero también debe haber un prietito en el arroz por ahí, puras cosas bonitas me estás platicando. Quiero que me digas, por ejemplo, algo que te haya caído mal, algo que lo hayas hecho mal y que hayas aprendido de ello. Y también algo que no estoy seguro si Kelder fue una buena decisión incorporado a Calzapato. Kelder, la nueva marca, digamos, de Calzapato, que ya da crédito a electrodomésticos, a todo lo que no es zapato, ya lo tienes integrado. ¿Cómo va en la línea de extensión? Nos decían los reyes del marketing que nunca hay que romper esa línea. Tú lo hiciste, lo haces exitosamente. Quiero que me digas si hay algo que te ha salido mal y que nos digas qué y cómo sí poder evitarlo, si se puede, por supuesto. Mira, yo creo que hay muchas cosas que no salen bien. Digo, y hay que reconocer en el camino y poder tomar decisiones rapidito, lo más rápido, ¿no? Virar rápido, justo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí, nos equivocamos y me sigo equivocando mucho. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues, yo creo que es algo que necesita uno aprenderlo y que te puedes castigar, pero siempre decir, oye, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué me queda con esto? El que no hace no se equivoca. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué me queda con esto? Yo siempre tengo una filosofía y se lo digo al equipo cuando de repente entro juntas y planean algo 10 veces, y 10 veces, y 10 veces. Yo volteo y digo, ¿cuánto tiempo tienen en la planeación? Tantas horas. ¿Por qué no arrancan y empiezan a gatear? Y vamos en el camino acomodando las manzanas, le dije. Y en el camino, a ver, tú chécate esto, y empiezas a dar cargos a la gente. Entonces, pero ya caminando. Es muy difícil valorar un proyecto y ponerle 100 en el aire, porque no hay manera de construir en el aire, ¿no? Yo creo que justo Kelder también ha sido un proyecto que lo arrancamos pianito, paso a paso. Pareciera que ha sido rápido, creo que ha llevado tiempo y creo que apenas seguimos aprendiendo bastante. Es reto, claro, es reto, nos ponemos retos, siempre nos hemos puesto retos. Tato, mi hermano, siempre tiene un dicho que dice que la carga hace andar. Y sí es cierto, sí es cierto. O sea, pareciera que dices, es un dicho que a la fecha creo que sí trae algo de cierto. Sí siento que estamos en una época donde se necesita de más tiempo de planeación. En épocas pasadas actuabas muy rápido y las consecuencias a lo mejor no eran tan catastróficas. Ahorita sí tiene uno que planear un poco más, ser más cauteloso, pero no por ello llenarnos del miedo. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí hemos cometido errores, no todo estamos preparados para hacer y estamos aprendiendo de nuevas áreas, de nuevas formas. Sí es importante buscar gente especializada que sepa mucho más que nosotros. Y en el camino también nos tropezamos con gente que no era y que hay que hacer rápido. Yo creo que hay que contratar lento y soltar muy rápido lo que te está restando. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que errores que a veces también cometemos es que te encariñas con la gente, con las cosas,
con los momentos, con los proyectos, te encariñas y dices, no era, vámonos. ¿Cómo le haces para darte cuenta que no es el número, las sensaciones? El número y las energías, las sensaciones. Y sabes que esto no va por aquí. Ya hicimos 3 intentos y parece que estamos terqueando. Entonces, ¿esa decisión ya la tomaste? No, sigo equivocándome. O sea, y vuelvo al punto, no la tomo sola. De plano, ya cuando algo lo veo bien obvio, sí les digo, ¿sabes qué? Ya, vámonos, o sea, ya. Pero es cuando ya me colma y me queda, tengo así como así algo es tinto, no va a regresar a rojito claro, ¿no? Ya nos vamos a ir, Fabiola, quiero hacerte una última pregunta de mi parte, agradecértelo mucho. Cuando te vea tu bisnieta o tu bisnieto, ¿qué le quieres decir? Dile ahí a la cámara, ¿qué le quieres decir? ¿Cómo? Bueno, pues que trabaje en disciplina, que se quiera mucho, que luche por sus sueños, por su pasión, que así emprenda este tamaño, que busque qué le apasiona hacer, en qué se quiere desempeñar. Yo siempre le digo, desde niño le decía a mis hijos, ¿qué te gusta? Y observo qué les gusta hacer desde niños, porque siento que mucha de la pasión que desarrollamos con el tiempo y con los años nace de ese amor, de ese juguete que teníamos de niños y que tanto amábamos, ¿no? Entonces, no satanizar nada. A veces elegimos las carreras cuando somos tan jóvenes y de verdad eso no nos define, pero sí trabajar mucho en valores, sí que tengan ese ánimo y esa actitud positiva y propositiva del logro de las cosas, que se junten con gente buena, que se alejen de malas compañías, que elijan lo bueno, algo que siempre me ha dicho mi esposo, ten a tu mano lo bueno que te suma y lo que te resta quítalo, elimínalo. Tener muchos límites. Los límites pareciera que lo ponen los padres, pero no. Nosotros nos tenemos que poner los límites desde que estamos jóvenes. ¿Para qué? Para tener ese autocuidado. Los padres nos cuidan hasta el punto donde ellos sienten que les corresponde, pero créanme que con el tiempo nos corresponde mucho más a nosotros. Entonces mi llamado es eso, que respondan mucho a su pasión, que no suelten sus sueños por pequeño que parezca y que siempre estén día a día sumando esa semillita, que se preparen, que estudien, que escuchen a gente buena y que escuchen de los adultos. Qué bonito. Oye, te quiero felicitar a ti, mi querido Lamberto y Evangelina, tienen una hija de oro. ¿Dónde lo desconectas? Felicito mucho a esta directora general que ha llevado a Calzapato donde está. Qué bonitos conceptos. Te felicito a ti, a tu esposo, a toda tu familia, a toda tu empresa. Espero que haya una segunda parte de esta entrevista porque tienes mucho que compartir. Muchísimas gracias por el tiempo para Alto Vibraje. Te quiero decir que en la Junta de Asistencia Privada nos da mucho gusto que hayas escogido la educación como el denominador. Proeduca, este podcast, todo lo que monetice, la licenciada acaba de decir que todo va para ustedes. Muchas felicidades, muchas gracias, director. Muchas gracias, Roque. Cachi, qué gran entrevista. Usted cierra, le doy todos los 20 segundos que le quedan. 5, 4, 3, 2. 7, gracias. Adiós. No, adelante. No, la verdad que me gustó mucho la entrevista. Dices que estabas nerviosa, pues no se te vio. Expresaste lo que piensas y lo que sientes y eso es lo importante. Creo que hay mucho aprendizaje en este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Cachi. Gracias. Y yo nada más preguntaría finalmente, Calzapato, Kelder, Urbana, Calzasport, Calzakids, Credivale, en exclusiva para Alto Vibraje, ¿qué sigue en esta empresa, en este grupo? Sigue? ¿Qué se cocina? ¿Qué se cocina? Bueno, una pues pista. Estamos ahorita mucho trabajando hacia adentro. Creo que es muy importante el desarrollo organizacional, la cultura. Creo que educar ahorita es elemental. Entonces estamos muy dedicados a ese tema. Creo que el crecimiento, creo mucho más en el crecimiento orgánico que exponencial. Creo que estamos en momentos de mucho trabajar hacia adentro y yo creo que ya desarrollando más al equipo, a ese equipo que sigue, que se empodere, que trabaje, que más bien, yo le digo, no, yo no empodero, la gente tiene el poder de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Creo que vamos mucho en esa apuesta. Y el crecimiento orgánico. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Alto Vibraje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Fabiola García López, es directora general del Grupo Calzapato, empresa orgullosamente sinaloense. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, siga con nosotros en Alto Vibraje. Alto Vibraje, una serie coleccionable de capítulos de enseñanzas con los maestros más grandes del estado. Escúchalo nuevamente, compártelo y si te sirve incluir tu publicidad en el episodio, favor de mandarme un WhatsApp para agendar una cita directamente con Roque Mascareño al
6672-520855. Alto Vibraje, una aportación de Grupo Vibra Medios y los noticieristas a las instituciones de Junta de Asistencia Privada. Que la pase de lo mejor.